Talent presenta People Trends The Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Hoy es martes 22 de agosto y yo soy Rogelio Segovia. Bienvenido a People Trends. Vamos a empezar platicando hoy acerca de un tema en particular que me gusta y me gusta mucho, los sesgos. Es decir, estos atajos que toma el cerebro para poder tomar decisiones rápidas y que se refieren a la tendencia o inclinación sistemática hacia una dirección en particular, generalmente en el contexto de la toma de decisiones. El problema de los sesgos es que no dejan de ser una percepción. Y una percepción a partir de nuestro contexto, que puede ser educación, familia, nivel económico. Los sesgos generalmente influyen en nuestras decisiones y acciones, pero de manera inadvertida. Uno de los sesgos que más me gustan, porque todos solemos caer en él, es el sesgo de confirmación. Este se refiere a la tendencia a buscar o interpretar información que respalde nuestras creencias, expectativas o hipótesis preexistentes. Pues al parecer, en estas últimas épocas hemos caído, y si digo hemos caído en un sesgo de confirmación respecto al nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? Esa tendencia de relocalización que consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano, como lo hemos estado viendo con todas las fábricas que están llegando de China, Asia y algunos países europeos, y lo que está impactando a nuestro país, a México, en más empleo y más inversión. Y ahí andamos todos diciendo que México ha recibido una cantidad extraordinaria y atípica de inversión extranjera directa y empleo. Pero ¿nos hemos detenido a pensar si esto es cierto? Bueno, de acuerdo a Everardo Elizondo, columnista del periódico Reforma y ex subgobernador del Banco de México, en temas de nearshoring tenemos un exceso de comentarios y un déficit de datos. Y al parecer, ese fenómeno de mucha inversión extranjera directa no es tanta como parece, ¿eh? Dice el señor Elizondo que en términos anuales, la cifra correspondiente a 2022 fue más o menos igual que la referente a 2015, apenas 0.76% más alta. Así pues, en tales términos, la inversión extranjera directa no ha mostrado realmente los publicitados efectos expansivos del nearshoring, continúa diciendo el señor Elizondo. Es cierto, concluye, que ya se recuperó de la caída registrada como consecuencia de la pandemia, pero no mucho más. Esto es muy relevante. En términos anuales, repito, la cifra correspondiente a 2022 fue más o menos igual que la referente a 2015. Es decir, este año hemos tenido apenas 0.76% más inversión que el 2015. Confieso que yo también caí en el sesgo de confirmación, pero la realidad dura, es decir, de datos, refleja que al menos a hoy las cosas no son muy diferentes a como fueron en el año 2015. Quizá, y no quiero polemizar mucho de esto, pues no es el objeto de este espacio, es que al igual que el Producto Interno Bruto per cápita, hemos caído tanto en este sexenio que lo que va creciendo nos parece fantástico, pero en el fondo apenas estamos recuperando niveles del 2000. Situación de negocios actual. ¿Ven por qué no se debe legislar al vapor? El pago de utilidades puede tener un nuevo ajuste luego de que el sindicato minero Frente lograra la semana pasada una sentencia que evidencia la aparente, y quiero recalcar, aparente inconstitucionalidad que impuso un tope a las utilidades. Es una sentencia nada más y todavía puede ser combatida. Pero es un importante precedente que determina que los cambios hechos en la Ley Federal del Trabajo en 2021, en este caso en específico a las utilidades en el artículo 123, fracción novena de la Constitución, pudieran ser inconstitucionales. La reforma a esta fracción en su momento fue un dulcecito o factor de negociación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal con la iniciativa privada para dejar tranquilos a los patrones, dado lo que venía algunos cambios en la subcontratación, es decir, los cambios del outsourcing. Entonces, la Secretaría del Trabajo dio un dulce a la iniciativa privada diciéndole va a haber un tope a las utilidades a cambio de que no respingaran mucho por el tema del outsourcing, el tema de la regulación de la subcontratación,
pero ahora resulta, y aunque todavía puede ser debatible este punto ante un órgano superior constitucional jurisdiccional, que es inconstitucional este tema. Por lo pronto, escuchemos a Yeshua Gómez, líder de litigio laboral para México de E&Y, quien nos explica con mayor detalle el alcance de esta nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo. El 3 de agosto del 2023, el octavo juez de distrito en materia del trabajo de la Ciudad de México resolvió un amparo indirecto que fue promovido por 312 trabajadores que forman parte del sindicato minero, en la cual básicamente se amparaban para el tope del reparto de utilidades. Recordaremos que en la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 2021 se estableció una fracción octava al artículo 127 en el que básicamente determinaban un tope para el reparto de utilidades de 3 meses del salario del trabajador o bien el promedio de los últimos 3 años pagados por este concepto. Básicamente la jueza estableció en su sentencia que este tope es inconstitucional. Refirió que la Constitución establece en el artículo 123, fracción novena, que es una comisión nacional quien deberá de establecer el tope del reparto de utilidades. Esta comisión nacional sesionó en el 2020 y estableció que el reparto de utilidades o el tope del reparto de utilidades lo era el 10% de la utilidad fiscal generada en el año inmediato anterior de las compañías. Es importante tomar en consideración que esta sentencia no está firme. Evidentemente todavía le corresponde y puede ser combatida a través de un recurso de revisión que para mi criterio deberá de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tratarse de temas constitucionales y que estos efectos, es decir, este amparo otorgado únicamente es para aquellos que reclamaron en la demanda de amparo esta inconstitucionalidad, es decir, para los 312 empleados que firmaron el amparo. Ahora bien, hay que estar muy al pendiente porque para mi gusto parece ser que el juez tiene razón. Pues evidentemente ninguna ley deberá de estar por encima de la Constitución. Vale la pena estar al pendiente, revisar si se promueve y se recurre esta sentencia mediante el recurso de revisión y estar al pendiente de qué es lo que va a determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Economía. Esta fue una semana de poca información en temas económicos en México. A nivel mundial, continúa el nerviosismo por la actividad económica de China, ya que la actividad económica de ese país continúa desacelerándose. En Estados Unidos, los datos publicados esta semana apuntan a que la actividad económica de ese país mantiene un fuerte dinamismo, lo que mantiene abierta la posibilidad de que la Reserva Federal siga endureciendo su política monetaria para garantizar que la inflación llegue al objetivo. Los reportes más recientes también mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó la semana pasada, lo que apunta a una continua fortaleza del mercado laboral en aquel país. Por lo pronto, escuchemos a Ángel Mas, director de estudios económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, quien nos da un recuento de lo que sucedió en temas económicos en el país. Buenos días, Rogelio. Efectivamente, no hubo mucha información financiera. Si acaso, de lo más relevante creo que fueron los datos al cierre de junio del sistema bancario. Pero la noticia que sí creo vale la pena fue un comentario que sacó precisamente esta semana la calificadora Fitch, dando un warning al gobierno federal sobre si seguía dando apoyos a Pemex, podría derivar en una reducción de la calificación crediticia de México, es decir, la calificación soberana. Y no lo dice, vaya, pero en caso de que se concretara, pues eso lleva consigo un detrimento
varios indicadores económicos, entre ellos pues el costo del dinero, me refiero a la tasa de interés, tipo de cambio, y hago énfasis en el costo del dinero, sobre todo porque ahorita pues ya está planteando o se está vislumbrando una disminución en la tasa de interés por parte de Banco de México. Pero si se concreta en su debido momento, no digo que a corto plazo, sino más bien a mediano, pues hay mayor aversión al riesgo, y eso pues por obvias razones implicaría un costo mayor del dinero, o en otras palabras de la tasa de interés. Talento. Las empresas de sectores como el entretenimiento y la fabricación están compitiendo para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, cortejando a científicos de datos, especialistas en aprendizaje automático y otros profesionales capacitados en el despliegue de la tecnología, según señaló el diario estadounidense The Wall Street Journal. Muchas empresas están ofreciendo salarios de 6 cifras en dólares, junto con bonificaciones y subvenciones de acciones para atraer a empleados experimentados, según comentan reclutadores en esta nota de este periódico. Por ejemplo, un puesto de gerente de producto para una plataforma de aprendizaje automático en Netflix suma una compensación hasta de $900,000 anuales más bonificaciones. Y la plataforma de citas en línea Hing está ofreciendo un puesto de vicepresidente de inteligencia artificial con un salario base de $332,000 a $400,000 al año, mientras que un gerente senior de ciencia aplicada en inteligencia artificial generativa en Amazon tendría un sueldo de casi $350,000. ¿Esto es una nueva burbuja o realmente hay escasez de talento? Escuchemos a Guillermo Ceballos, director de Talentica, quien nos platica acerca de este tema. Gracias, Rogelio. Buen día. Sí, todavía sigue habiendo retos en el tema de reclutamiento de perfiles de programación, de perfiles de data a nivel general y en el tema de inteligencia artificial. Y en el tema de inteligencia artificial se pone interesante porque las mismas empresas se están dando cuenta que con la misma inteligencia artificial se están automatizando procesos que antes los estaba haciendo un developer y que le estaban pagando. Entonces, no significa que ya está resuelto el tema del talento con el tema de programación o los temas afines, pero las reglas están cambiando un poco por lo menos, entonces hay que estar atentos para ver qué variables van a salir en el corto y mediano plazo respecto a esto. Cultura. Según una encuesta de OCC Mundial, existe desconocimiento de lo que implica la norma 037 de teletrabajo en el país, tanto entre los colaboradores como entre las empresas, por lo cual muchas organizaciones, muchas empresas están replanteando si deben o no mantener el home office. Esto es tanto como pedir al área de contabilidad de la empresa que dejen de utilizar el software de contabilidad y regresen a las hojas de trabajo manuales simplemente porque el director general no le entiende el software, o instar a alguien a que renuncie a su teléfono inteligente y vuelva a utilizar una máquina de escribir solo porque algunos extrañan el sonido de las teclas al escribir. Es decir, no le entiendo, lo cancelo. Pero, ¿qué tan sustentable es esto? Escuchemos la opinión de Rafael Luengas, asociado en Band, firma de consultoría de talento y headhunting. Cuando pensábamos que teníamos claras las ventajas y desventajas del teletrabajo y creíamos haber superado los retos técnicos que implica ofrecer este beneficio, nos enteramos, a través de un estudio realizado por OCC Mundial, que tan solo el 7% de las organizaciones en México trabajan en un esquema 100% remoto. Complementando la estadística, 35% de las organizaciones cuenta con un esquema híbrido y 58% cuenta con un esquema presencial. Debemos identificar el teletrabajo no solo como una tendencia, sino como una herramienta que puede robustecer nuestra estrategia de talento y consigo la posibilidad de atraer y retener el talento que la organización requiere. Adicionalmente, el estudio menciona que el 54% de las organizaciones conocen la NOM 037 y de este grupo solo el 40% ha hecho un esfuerzo de capacitación. En contraste, los empleados manifiestan 35% de conocimiento sobre esta norma y de este grupo 20% menciona haber recibido capacitación. Notemos, es una percepción mucho menor sobre este tema. Aún tenemos un largo camino que recorrer para cambiar la cultura laboral de nuestro país, eliminando sesgos ante el teletrabajo y el trabajo remoto, mediante procesos adecuados de capacitación y concientización. Recordemos que la tecnología sigue avanzando, no nos va a esperar, y las organizaciones deberíamos avanzar también. Que no se nos escape.
Imagina por un momento que acudes al Royal Albert Hall, una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, a escuchar la ópera Diálogos de Carmelitas de Franz Poulenc. La historia de un grupo de monjas carmelitas que enfrentan la persecución religiosa durante la Revolución Francesa. Acudes vestido de manera elegante y formal, con traje oscuro o smoking en el caso de los hombres, o vestido de noche o traje de gala en el caso de las mujeres. Antes de iniciar, la gente charla en el vestíbulo en voz baja, y una vez que se permite el acceso a la sala, la audiencia se dirige hacia sus asientos en un silencio respetuoso. Cuando el telón se alza, se establece un silencio absoluto en el teatro. Los espectadores están completamente absortos en la actuación. El público escucha con reverencia, y la atmósfera es cargada de expectación. De repente, una extraña fragancia, de manera sutil y desagradable, empieza a inundar el ambiente. Una nota discordante en la escena que distrae tu atención. Un aroma invasivo y aceitoso se va abriendo paso en el aire como una presencia no deseada, perturbando la armonía del lugar. De repente, el sonido discordante de una persona masticando ruidosamente rompe toda tu atención, esfumando la ilusión de tranquilidad que había reinado hasta ese momento. Alguien está masticando crujientes palomitas de maíz. Bueno, en mi columna de esta semana para el periódico El Financiero, escribo acerca de algo que ningún empleado más o menos racional diría, que lo que más detesta de ir a la oficina son sus molestos colegas, ruidosos y malolientes. En el caso de las palomitas en el Royal Albert Hall, fue real y ocurrió la semana pasada. En una oficina, la manera de lidiar con estas cosas es un poco más complicado que en la ópera. En el teatro no estarás más que unas pocas horas. En la oficina pasas una tercera parte de tu día u 81,396 horas de toda tu vida. Te invito a que leas mi columna de esta semana en el periódico El Financiero. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 22 de agosto de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.